Vamos a comenzar nuestro panel de la conferencia de Ante su Palabra, Nuestra Esperanza Viva. Voy a orar para que Dios bendiga y guíe este tiempo juntos. Oramos. Padre, muchísimas gracias por el privilegio de estar escuchando predicaciones de tu palabra. Qué lindo es escuchar a través de la variedad de estilos y culturas y distintas maneras de predicar, pero todos predicándonos las preciosas verdades de tu palabra, especialmente cómo vivimos con esta esperanza viva, Señor. Te damos muchísimas gracias por este tiempo, por el tiempo de comunión, y pedimos que este tiempo de pensar en unos asuntos juntos, que sea de bendición, que sea de edificación para tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, yo quisiera comenzar con una pregunta relacionada al tema que quizás algunos pastores, quizás algunos miembros tengan en su mente. Nosotros hemos escuchado distintas predicaciones acerca de la esperanza viva. A pesar de que hay una variedad de posturas en los detalles de la escatología, en cuanto a qué va a pasar al final, hemos escuchado prédicas que nos han edificado, hemos escuchado prédicas que todos estamos de acuerdo con lo que hemos escuchado. Entonces, ¿cuál es la importancia para un pastor estudiar la escatología? Yo digo que están los escatofóbicos, están los escatomaníacos y están los escatoagnósticos. ¿Cómo tenemos una perspectiva adecuada a la luz de que hay diferencia de posturas en la escatología en cuanto a acercarnos al texto bíblico y mirar los detalles? Porque la Biblia tiene muchos detalles acerca de la segunda venida. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra manera de manejar estos asuntos? Empezamos por la edad más grande. Bueno, esa pregunta se responde con un texto bíblico. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Si Dios hubiese pensado que el hablar de las últimas cosas no era relevante, no lo hubiera revelado en su palabra. Entonces yo creo que el hecho de menospreciar la escatología no deja de ser en el fondo un menosprecio por una gran parte de la revelación de Dios. La mayor parte de la Biblia no es profecía, pero eso no quiere decir que no sea algo sumamente relevante, precisamente por el tema que hemos estado tocando en esta conferencia, y es la esperanza que tenemos en Cristo. Y Dios quería abrir un poco la cortina para que nosotros tuviéramos un vislumbre de lo que va a suceder, porque eso tiene un impacto en nosotros ahora, en el presente. Y de hecho, yo creo que la prédica de José en la hora anterior fue un buen ejemplo del impacto en el presente que tiene la escatología, nuestra esperanza viva en el amor. Y nosotros sí conocemos la importancia que la Biblia le da al amor. Entonces yo creo que indudablemente la escatología es extremadamente importante. El autor de la carta a los Hebreos dice que esos hermanos habían sufrido el despojo de sus bienes con gozo. ¿Y cómo una persona puede sufrir el despojo de sus bienes con gozo? Y dice, porque ustedes saben la esperanza que tienen. Y yo creo que en esta conferencia todos vamos a recordar la ilustración del tenedor. Y definitivamente yo creo que eso es un ánimo, un estímulo para poder seguir corriendo la carrera. Amén, amén. Algo rápido ahí. Creo que la predicación expositiva nos debe ayudar, porque si tú estás en un texto al frente y no es una predicación de un tema que quieres traer, el texto mismo te va a ayudar a quedarte en el tema del texto y no irte a quizás cosas que quieres decir porque es un tema que te gusta, en lugar de mantenerte en el texto que son
no van a ser tantos los textos que van a ser tan complicados, aunque hayan aspectos escatológicos, si te mantienes en el tema principal del texto. O sea, en particular para un pastor, un predicador, o sea, el mandato, como dice José, lo es de exponer toda la palabra de Dios y con la exhortación de 2 Timoteo 2:15 de trazar con precisión, o sea, cada una de las palabras que están en este libro. Entonces, nos obliga a entenderlo, ¿no? Luchamos y a veces salimos con diferencias, pero la responsabilidad personal que Dios pone sobre mis hombros es interpretar correctamente cada texto bíblico. Y yo creo que fue muy importante el texto que citó hermanos José al final de su sermón también, sí, o sea, enfatizar nuevamente que es el hecho de estar esperando y pensando en la escatología que tiene un impacto tan fuerte en nuestras vidas, en la santificación progresiva, que dice, todo aquel que tiene esta esperanza en sí, voz activa, purifica a sí mismo, es activo en buscar la santidad, debido a que está esperando ver a un Señor Santo que viene pronto por nosotros. Yo estoy pensando también que usualmente hablamos de asuntos escatológicos, la venida del Señor, ir con el Señor y pensamos en manera personal, y está bien, pero el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:18 que nosotros debemos alentarnos unos a otros con estas palabras. No encuentro cómo podríamos hacerlo si nosotros no tenemos en cuenta el tema. Más allá de que Pablo esté hablando puntualmente de algo, el aspecto general tiene que ver con la venida del Señor. Lo mismo segunda de Pedro, cuando Pedro dice que tenemos que ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, estando en espera de estas cosas. Así que me parece que imposible que uno pueda vivir este aspecto de la vida cristiana, de alentarse y la vida de santidad sin tener en cuenta el aspecto escatológico. ¿Por qué ha habido en momentos de la historia de la Iglesia divisiones importantes en el tema de la escatología? Porque somos pecadores. La debilidad no está en la Escritura, la debilidad está en nosotros. Somos limitados y somos pecadores. El pecado crea prejuicios. Nadie puede decir, no, cuando yo me acerco a la Escritura yo soy 100% objetivo. Bueno, tratamos de ser lo más objetivos posibles, pero definitivamente todos nosotros tenemos elementos en nuestra vida, hasta en nuestra personalidad, que oscurecen muchas veces el entendimiento. Entonces eso debería humillarnos y recordarnos que no somos Dios, no tenemos el conocimiento que Dios tiene. Pero cuidado, ojo, el hecho de que yo no pueda conocer la verdad perfectamente no quiere decir que yo no pueda conocer la verdad verdaderamente. Hay una diferencia. Nosotros no vamos a conocer toda la verdad perfectamente, pero nosotros no somos agnósticos. Nosotros creemos que la verdad es conocible hasta donde Dios la reveló. Y yo tengo que hacer el esfuerzo en dependencia del Espíritu Santo, usando las reglas correctas de hermenéutica, tratar de entender la palabra de Dios de la mejor manera posible. Y sobre todo, y sé que aquí hay pastores porque he conocido ya algunos, sobre todo si tú eres pastor, tú estás guiando a otros y un error tuyo va a impactar la vida de otros. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Es importante que yo como pastor me defina en mi postura escatológica? Y si sí, ¿por qué? Yo creo que es importante que un pastor se defina en todos los aspectos que son vitales para la teología y la doctrina del cristiano y la práctica. Y no veo mal que se defina sobre eso, pero también tiene que dejar una puerta abierta al entendimiento de que en este aspecto no todos piensan igual. Y déjame decirte algo, yo creo que estaba pensando en Job, que un día
las diferentes posiciones escatológicas, vamos a ser como Job, vamos a poner la mano sobre la boca y vamos a decir, yo no puedo, vamos a enterarnos cómo son realmente las cosas y vamos a tener sorpresas, me parece, desde el punto de vista humano. Y creo que esa expectativa o ese pensamiento, las diferencias que hay, como decía Sugel, tenemos que conocer verdaderamente la verdad. Hay cosas que no las vamos a poder sortear, evidentemente no las vamos a poder sortear. ¿Cómo yo manejo esa tensión? Parece que un día vamos a terminar reconociendo que no vamos a querer hablar más. Es importante tener convicciones en áreas que tienen repercusiones pastorales sobre las personas de nuestra iglesia. Entonces, para mí, una pregunta importante ahí es no solamente si debes definirte, pero por qué debes definirte. Y la razón que una persona se debe definir es porque tiene implicaciones de aplicación para la vida del creyente que tú vas a pastorear. Entonces, la motivación no debe ser hacer glorificarte en tu conocimiento, sino que debe ser un conocimiento que debe llevar a la aplicación pastoral para que las ovejas que Dios te ha encargado puedan ver la gloria de Jesús más resplandeciente. Entonces creo que en momentos el problema no es el definirnos, sino el corazón detrás de definirnos, que se debe reflejar de una forma que lo que debemos apuntarlos al final es que vean a Jesús. No pueden esperar por ese momento. Quizás van a vemos diferentes cómo se va a desarrollar. Y algo que dijo Suger es bien importante. Yo tengo un hijo adolescente que estoy tratando de enseñarle que pensamos profundamente acerca de las cosas teológicas, pero tenemos que aprender cuando paramos. Pero eso que tenemos que parar no quiere decir que no empezamos, sino que parte del ejercicio es saber, ok, hasta aquí es misterio. Pero yo creo que muchos creyentes como que todo es misterio y no nos forzamos a pensar profundamente en aspectos que son importantes porque tienen implicaciones. En días difíciles yo quiero pensar en la realidad de que voy a ver a Jesús, de que no puedo esperar que ese momento llegue. Y cuando mi alma está cargada o triste, tengo que meditar en ese momento, quiero pensar en esa situación, quiero animarme con eso y quiero enseñar a la iglesia que haga eso. Es interesante que pudiéramos decir que el libro de Apocalipsis es para animar a cristianos que estaban en dificultad, no es para meterle miedo a nadie. Entonces el propósito es poder afirmar nuestra fe, y por eso es que es importante poder pensar sobre esto. Yo creo que si un pastor está comprometido, como Pablo dice, con predicar todo el consejo de Dios a la iglesia, y quizás se siente desafiado por libros pesados como Apocalipsis, eventualmente va a llegar ahí. Y eventualmente la escatología no está reservada y encuadrada en Apocalipsis bajo 7 candados. La escatología está metida en toda la escritura. Entonces, si uno está comprometido con predicar cada pasaje de la escritura, eventualmente va a tener que predicarlo y tomar una decisión en la escritura. Tratando de ir al punto específico, creo que planteabas. Claro que estoy 100% de acuerdo con lo que se ha dicho, cada pastor tiene que tener sus convicciones. Creo que las etiquetas no siempre ayudan en el sermón. O sea, yo soy premillenista, yo soy calvinista, yo soy esto y el otro. Como que en contra de los que están mal. Es como a veces lo presentamos. Y tal vez no ayuda a presentar esas etiquetas en nuestro ministerio público, a simplemente predicar lo que dice el texto, y obviamente la persona que está escuchando se va a dar cuenta de lo que nosotros enseñamos. Pero a veces las etiquetas dividen entre cristianos en vez de vernos como hermanos que estamos colaborando en el mismo reino. Excelente. ¿Vos ibas a decir algo más? Sí, iba a decir que justamente lo que menciona Josías, que probablemente
los creyentes en la iglesia van a venir con una de dos etiquetas. Y el corazón pastoral, agregado a lo que dice Joselo y lo que dice Josías, es cómo va a enfocarlos en Cristo y no en cualquiera de estas dos etiquetas. Y me parece que ayuda a que volver el pensamiento al concepto bíblico de que Cristo va a volver. Y porque en definitiva eso es lo que le va a ayudar en su vida cristiana, eso es lo que 1 Juan 3 dice, ¿no? Excelente, buenísimo. Bueno, paso a otras preguntas que han hecho que no están relacionados con este tema, otros temas. La primera pregunta es, como miembro de una iglesia, ¿cómo me someto a mi pastor? ¿En el contexto de la escatología o qué? No, es una pregunta más amplia, en general. O sea, la pregunta es, como miembro de una iglesia, ¿cómo se manifiesta, supongo, mi sometimiento a mi pastor? La palabra de Dios dice claramente, someteos a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Primera Tesalonicenses 5:12 dice que reconozcáis a los que trabajan y os presiden en el Señor y os amonestan. Pero más que eso, dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, en ese sentido, no hay duda de que nosotros tenemos que someternos a nuestros pastores. Ahora bien, primero, nosotros los pastores, como bien señalaba Joselo en la hora anterior cuando habló del tema del celular, nosotros los pastores tenemos que entender que tenemos una autoridad delegada y que esa autoridad delegada tiene un círculo particular y es la iglesia. O sea, yo no me voy a meter como pastor en aspectos que tienen que ver con otros círculos de autoridad como el hogar o el gobierno. No quiere decir que no tenga una opinión al respecto. Lo que quiero decir es que nuestra autoridad como pastores tiene un límite y nosotros como pastores hacemos bien en recordar eso. Y los miembros hacen bien en recordar esa verdad, porque lamentablemente aquí tenemos dos extremos que debemos evitar. Por un lado, hay miembros de la iglesia que tienen un temor hacia la autoridad, un temor que es casi supersticioso, de que no pueden estar en contra de todo lo que el pastor diga, no importa que lo que el pastor esté diciendo o no está en la Biblia o es inclusive algo que traspasa su límite de autoridad. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Yo aprecio mucho cómo los puritanos enfatizaban la verdad de que solo Dios es el dueño de la conciencia. Solo Dios es el dueño de la conciencia. Nosotros estamos aquí para enseñar la palabra de Dios. La gran comisión no es enseñándoles todo lo que yo los he mandado. La gran comisión es enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y es una pequeña, gran diferencia. Así que nosotros como pastores tenemos que enseñar a los miembros de la iglesia a guardar la palabra de Cristo. Pero yo siempre debo recordar cuál es el límite de mi autoridad y los miembros deben ser enseñados en ese sentido, porque lamentablemente en el mundo evangélico hay mucho abuso de autoridad. Y de verdad, hermanos, yo no estoy diciendo eso para alentar a nadie aquí a ser un rebelde en su iglesia, pero para nada. Yo creo, vuelvo y reitero, por eso comencé con Hebreos 13, con 1 Tesalonicenses 5. No, la rebeldía es del diablo, punto. El diablo se lo inventó, la rebeldía. Entre las tres personas de la Trinidad, nosotros vemos un orden en la economía divina y cómo el Hijo al encarnarse se somete al Padre, y nosotros debemos aprender eso. Pero al mismo tiempo yo creo que tenemos que alertar, porque es mucho el sufrimiento que se ha causado en iglesias cristianas por causa de pastores tiránicos que están abusando de su autoridad. Y yo creo que eso ocurre no solamente por culpa del pastor, sino por culpa de ovejas que no conocen su Biblia. Pero de verdad, cuidado, de verdad no estoy alentando la rebeldía, es que el abuso pastoral es una realidad. Algo que tenemos que tener cuidado, estamos entrando en una época donde se
cuestiona o no se tiene confianza con ninguna institución. Y parte de lo que la cultura está haciendo es tratar de derribar todas las instituciones, incluyendo la familia, incluyendo la institución de la iglesia. Y la tendencia ahora de muchas personas va a ser cuestionar instituciones que tienen autoridad. Y eso incluye la iglesia y los pastores. Y habiendo dicho eso, la solución de cosas no es ir como en el péndulo, es buscar lo que la Biblia enseña. Y algo que yo trato de comunicarle a la iglesia, aspectos de conciencia. Yo le animo a pastores que estudien Romanos 14, 1 Corintios 8, 9 y 10 y estudien profundamente esos temas para que sepan distinguir hasta dónde llega mi autoridad. Y tú le digas a la congregación, tú tienes que entender cuáles son las decisiones que tú vas a rendir cuenta a Dios. Yo te puedo dar principios bíblicos, pero tú tienes que tomar esas decisiones. Y para mí, Hebreos 13, 17, ¿cómo me sería de provecho para hacer con alegría como pastor? Es que ovejas que buscan la santidad, que buscan el rostro del Señor, que desean someterse a la instrucción bíblica. Las noches que quizás no estoy alegre en mi pastorado, no es porque personas no hacen lo que yo digo, aunque me gustaría a veces como quisieran, hermano. Es más cuando no veo personas buscando ser más como Cristo. Quizás siguiendo la cultura, quizás siguiendo mundanalidad. Y entonces en ese sentido la forma de someterte a tus pastores no es decir, es buscar ser más como Jesús. Amén. Bien, la otra pregunta que tenemos acá es ¿cuáles han sido algunos de los puntos ciegos que ustedes han visto o percibido en cuanto al movimiento de las iglesias reformadas a lo largo de los últimos años, para que podamos estar conscientes de ellos y guardarnos y librarnos de los mismos? Muy buena pregunta. Por favor, hablen. No, yo tengo, mira, dos cositas. Número uno, el fariseísmo de creernos superiores a otras personas. Yo creo que eso es bastante claro. Y el otro, si alguien me pregunta otra preocupación que yo tengo, y pueden haber diferentes definiciones de lo que es predicar, pero predicar no es dar una clase de seminario. Y para mí eso es uno de los puntos ciegos que muchas personas piensan que entonces mientras más aburrido soy, más santo soy. No es de entretenimiento, no estoy hablando de eso, pero tampoco es como que no es una clase de seminario. Para mí ser un heraldo es que Cristo sea exaltado, que Cristo sea proclamado, y creo que es un área que se puede crecer, donde el domingo no es dar una clase de seminario. Para eso debe haber algunos momentos dentro de la iglesia, pero el domingo es la proclamación de la gloria de Jesús, donde Dios va a hablar a su iglesia, como lo vemos en Efesios 2 y Romanos capítulo 10. Uniéndome a lo que dijo hermano José, yo creo que el sentirse superior a otro es un gran peligro. Creo que fue Michael Hort, no me acuerdo quién inventó el término cage stage of Calvinism. ¿Tú sabes quién inventó eso? No recuerdo si fue Michael. De que hay que poner en una jaula a la persona que se convierte a la doctrina reformada por unos años para que se calme un poco. sí. Y creo que, o sea, aprendemos sana doctrina y leemos de que hay que contender ardientemente por la fe y tenemos mucho celo de hacerlo, pero tenemos el peligro de llegar a ser contenciosos. Y un versículo que lamentablemente no muchas veces lo ponemos como un requisito como pastor, pero lo es. Si hacemos una buena exégesis en griego, se encuentra en 2 de Timoteo 2, 24 y 25, que el lenguaje es idéntico a 1 de Timoteo 3 y Tito 1. Dice que el siervo del Señor, la palabra griega es necesario que no sea contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de Él. O sea, aun cuando estamos contendiendo con el falso maestro,
lo hacemos con el espíritu de verlo salvo, o sea, porque queremos que adore a Cristo y queremos hacerlo con mansedumbre y no buscando pleito, no buscando controversia, que a veces luchamos con esto. Entonces, mi consejo para pastores jóvenes que están recientemente llegando a las doctrinas reformadas: exponer la Escritura, no buscar controversia, no buscar pleitos, simplemente exponer la palabra pasaje tras pasaje y evitar ser contencioso. Claro que tenemos que defender el Evangelio contra las mentiras, pero como personas la gente debe vernos como amables, que buscamos la salvación de otros y no contenciosos. Eso me lleva a una pregunta, si puedo hacer un seguimiento a ese comentario, porque no quiero asumir que toda la audiencia acá y por internet tiene este concepto claro de doctrinas de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. ¿Pueden hablar algo respecto a eso que pueda ser útil para quienes quizás no han pensado en esas categorías? Y algo que quisiera decir rápido ahí, aunque sea primer, segundo o tercer nivel, yo voy a tener contienda contra la idea, no contra la imagen de Dios en la persona. Entonces uno batalla ideas, no batalla la imagen de Dios de la persona. Y usualmente una persona que se tiene que burlar, mofar, minimizar a alguien, es que no tiene más argumentos. Y esos son los que vas a utilizar. Y en ese aspecto, no importa que sea la herejía más grande del mundo, puedo hacerlo sin minimizar la imagen de Dios de esa persona. Una pregunta para ustedes, panelistas. ¿Ustedes creen que todos manejan aquí el término reformado de la misma manera? Porque la pregunta fue... No, diría que no, claro. Habría que quizás especificar eso. La caja de Pandora. Bueno, si vamos a hacer lo más simple, ¿verdad?, que se puede. En el momento en que surge la reforma protestante, los reformadores levantaron dos banderas, ¿verdad? Lo que se conoció como el principio material y el principio formal de la reforma, la justificación por la fe sola y la suficiencia de las Escrituras. Sin embargo, luego la reforma se divide en dos grandes ramas, porque por un lado se fueron los luteranos y por el otro lado los que luego fueron realmente conocidos como reformados, sobre todo durante la era puritana, porque la iglesia anglicana, que surge, ¿verdad?, teniendo al rey de Inglaterra como cabeza, creía de paso lo que yo diría la gran mayoría de las iglesias evangélicas creen en el día de hoy, y es que en la iglesia se puede hacer todo lo que Cristo ha mandado, obviamente, pero también lo que Él no ha prohibido. La reforma, la iglesia reformada afinó más ese foco y dijo: no, en la iglesia de Cristo solo se debe hacer lo que Cristo ha mandado. Y fue llevar el principio de la suficiencia de las Escrituras hasta sus últimas consecuencias y tratar de aplicar esa suficiencia de las Escrituras en todas las áreas de la vida, en nosotros como individuos y en el ministerio de la iglesia. Entonces, ese es el espíritu que caracteriza el movimiento reformado. Aquí no estamos hablando de una denominación, no estamos hablando de un grupo religioso en particular, una secta. Estamos hablando de un espíritu, un principio que debemos seguir y llevar hacia adelante el espíritu reformado. De hecho, creer en las doctrinas de la gracia no te hace reformado. Tú puedes tener una soteriología reformada y no necesariamente ser reformado en el sentido en que lo estamos definiendo aquí. Entonces, cuando yo respondo la primera parte de la pregunta, antes de llegar al primer nivel, segundo nivel, hay varias cosas que yo creo que nosotros tenemos que decirle al mundo reformado, pero una de ellas, de cuidarnos de los puntos ciegos, es: primero, hay hermanos que están buscando una mejor instrucción de la palabra y quieren ver una iglesia que toma en serio la Biblia y trata de aplicar la Escritura a todas las áreas que ya hemos mencionado, y salen de iglesias donde quizás la predicación no es tan sana o no es tan profunda. Y lo que está sucediendo en muchas iglesias, tanto en Estados Unidos como en América Latina, es que hay un reciclaje de miembros. Y nosotros podemos creer que nuestras iglesias están creciendo
cuando en realidad lo que estamos es recibiendo personas que tal vez están malnutridas, pero el Señor nos llamó a predicar el evangelio a los perdidos. Entonces yo puedo tener un punto ciego. Yo puedo tener un punto ciego porque digo, mi iglesia está creciendo. ¿Pero por qué? ¿Porque están llegando mucha gente de otras iglesias o porque hay pecadores que se están convirtiendo a Jesucristo por la predicación del evangelio y luego están entrando a la membresía por bautismo, no por transferencia? Entonces yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos, un punto ciego. Y el otro punto ciego es que definitivamente, lamentablemente, mucho del pueblo evangélico hay mucho emocionalismo. Pero cuidado, porque no es lo mismo el sano manejo de las emociones que el emocionalismo. Y nosotros podemos matar la pasión por Jesucristo por la manera como predicamos, porque tenemos una especie de terror o de temor porque algo parezca demasiado emocional. Y lo cierto es, hermanos, que no se puede ser demasiado emocional con respecto al evangelio. No se puede tener demasiado gozo con respecto a la salvación. No se puede estar demasiado maravillado con respecto a Jesús. No se puede estar demasiado sorprendido con la buena noticia del evangelio. Nunca será demasiado. Lo que hay que tener es una forma apropiada de manifestar esas emociones. Entonces, no tiremos el niño, ¿verdad?, junto con el agua sucia de la bañera. Podría mencionar otras cosas, pero quiero darle chance a mis hermanos. Simplemente las cosas que vinieron a mi mente. Sí, muy bien, excelente. Otros pensamientos en cuanto a el tema de doctrinas de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. ¿Qué es eso, primeramente? Y cómo debe ser nuestra actitud frente a esas doctrinas, que algunas son sumamente claras y sumamente importantes y otras quizás no tengan la misma claridad o el mismo peso de importancia. Y creo que una doctrina de primer nivel es una doctrina que separa a los cristianos de los no cristianos. No puede ser algo como el bautismo. ¿Por qué no? Porque no hay ningún versículo en la Biblia que diga que si tú bautizas a infantes vas a ir al infierno. Pero sí hay versículos que dicen que si tú niegas la resurrección vas al infierno. Entonces pensemos un poquito en cuáles son esas doctrinas. No va a ser una lista exhaustiva, pero tienes que afirmar la humanidad completa de Cristo o vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque según de Juan 7 dice que el que niega que Cristo ha venido en carne es el anticristo. Eso también afirma la deidad, porque dice ha venido en carne, es decir, afirma su preexistencia, su deidad. Entonces ya tenemos humanidad de Cristo, deidad de Cristo, ya tenemos resurrección. Gálatas 1, o sea, si alguien cree que la salvación por obras no puede ser salvo, que sea anatema. Entonces, doctrinas de primer nivel son los que separan a los cristianos de los no creyentes. Los otros niveles, hay cierto debate entre cristianos de si realmente tiene valor hacer más diferencias. O sea, yo puedo en un sentido colaborar con cualquier otro hermano mío. Estamos en el mismo equipo, aunque tengamos diferencias periféricas. Entonces hay otros que quieren dividir aún más y decir, bueno, segundo nivel, nos estamos de acuerdo en nuestra filosofía del ministerio y podemos colaborar juntos como iglesias y si tienen doctrinas aún más que nosotros consideramos que son creyentes pero con doctrinas peligrosas, vamos a poner en otra categoría. Personalmente yo no creo que sea muy saludable dividirlo más que los dos niveles. O sea, hay dos tipos de personas en este mundo, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y creo que tenemos que tener eso en claro, tratar a los cristianos buscando su santificación, su edificación, y tratando a los no creyentes con el evangelio para que sean salvos. Amén. Bien, la próxima pregunta. Si mi iglesia no es sana, ¿cómo se ve la sumisión a mi pastor o debería buscar otra iglesia? Obviamente hay muchas aclaraciones que son necesarias con esa pregunta, pero algunos principios que nos pueden ayudar en cuanto a
Si yo estoy en una iglesia que percibo que no es sana, ¿cómo sé que no es sana? ¿Cómo debo responder a eso? No, o sea, hablar de salir de una iglesia obviamente es algo muy serio. No estamos hablando de que no te gusta la música, no te gusta la personalidad del pastor. No estamos hablando de pequeñas diferencias de doctrina, porque todos tenemos diferencias, pequeñas diferencias. Pero sí quisiera también proteger a las ovejas de lo que mencionó Sugel, de pastores tiranos que están excediendo su autoridad y mandando a los hermanos a hacer cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Si tú estás en una iglesia y no puedes servir al Señor, no puedes usar tus dones, si tú no puedes adorar a Cristo con una limpia conciencia porque el pastor está en pecado, yo creo que Dios te permite buscar un lugar donde tú puedes utilizar tus dones y buscar la edificación de la iglesia de Cristo en otro lugar, y no estás obligado a estar sometido a alguien que está en pecado en su abuso de autoridad. Y solamente dice que una de las señales más obvias de esto es cuando el pastor no te permita cuestionar nada. Cuando él dice, tú tienes que estar sometido, aunque no tenga versículo bíblico, ya sabes por seguro, cuando cita de que no puedes tocar al ungido, de que no está interesado en la escritura y en tu santidad, está interesado en mantener su control. Yo iba precisamente por ahí al final, porque es interesante que Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, Tito 1:5, para que corrigieses lo deficiente. En este caso era que no había un liderazgo establecido, pero el punto es que en iglesias de Cristo hay deficiencias. O sea, Pablo está diciendo, yo te dejé en Creta para que tú corrijas lo deficiente. Entonces, yo creo que una iglesia puede tener deficiencias, pero si el ministerio pastoral, el liderazgo, es enseñable, las ovejas pueden venir y decirle, pastor, no entiendo por qué esta iglesia hace tal cosa, ¿me lo puede explicar con la Biblia? Y no decir simplemente, yo soy el pastor y ya. No, nosotros no somos católicos romanos. O sea, yo no creo que hay papas en la iglesia. Entonces, si no hay papas infalibles, de hecho, como oí una vez a alguien decir en una conferencia como esta, decía que hasta el papa, si fuera casado, sabría que no es infalible. El papa cree que es infalible porque es soltero. Si tuviera esposa, hace rato que se habría dado cuenta que no. Pero el punto es que no hay papas en la iglesia, y por lo tanto, siempre que el ministerio pastoral esté dispuesto a escuchar, a hurgar más en la escritura y seguir corrigiendo lo deficiente, hay esperanza para esa iglesia. No te vayas de ahí. Y espera con paciencia que el Señor vaya haciendo su obra en esa iglesia con las deficiencias que tenga, porque el liderazgo es esperanzador. Pero es como dice Josías, si lo que tú tienes es un tirano, un papa que no admite que nadie lo contradiga, probablemente habrá poca esperanza para que esa iglesia cambie. Y probablemente no está calificado como pastor. O sea, lee la lista de los requisitos, 1 Timoteo 3, Tito 1, compara esa lista con la vida de ese tirano, y estoy seguro que no está pecando contra una categoría, sino varias. Hay algo que quisiera añadir en este sentido, que cuando estamos hablando de los abusos, yo creo que hemos utilizado o abusado un poco de una iglesia sana. Quizás a veces decimos una iglesia sana para una iglesia que no es mi preferencia o cosas así por el estilo, y en eso tenemos que tener cuidado que no sea que hemos abrazado un tipo de doctrina más específica en ciertas áreas de alguna tribu dentro del cristianismo, y queremos que la iglesia local que estoy refleje exactamente este tipo de sabor o de énfasis o de forma de ministrar. Entonces, porque he visto eso en iglesias
a veces que están en un proceso de crecer, pero si hay algunos que crecen más rápido que la iglesia, salen impacientemente porque todavía el pastor no se ve como X o como Y o como aquel. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado en ese aspecto de querer clonar o hacer clones de ciertas figuras que respetamos y seguimos. Y he visto muchas personas en una búsqueda infinita de encontrar ese mismo. Para eso múdate y ve al lugar donde está la persona que tú quieres seguir. Que forzar cierto tipo de eclesiología o de liturgia específica de un lugar que no tiene que ver necesariamente con sana doctrina o sana doctrina. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Una cosa que me parece que hay que preguntarse también es si yo soy parte del problema o soy parte de la solución del problema. Porque hay personas que jamás oran por eso, jamás estudian la Escritura, jamás consideran otras cosas, simplemente han observado por YouTube, por Internet, por Facebook, han escuchado otro mensaje, pero nunca se han parado a mirar sus propias vidas y qué estoy haciendo con lo que estoy aprendiendo. Y quizá dialogar con el pastor, quizá tomar tiempo para orar, quizá para examinar su propia vida y ser una influencia, porque ha ocurrido eso también. Hay creyentes en las iglesias que han influenciado para bien a sus pastores y que luego han respondido correctamente a las Escrituras. O los han dirigido, mire, pastor, escuché esta enseñanza, mire esta otra cosa. Y ha sido una bendición. Eso es porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, no creo que uno debería abandonar la iglesia sin hacerse primero esa pregunta y no ser tan crítico de una, sin estar examinándose a uno mismo, porque ese es un principio de Gálatas capítulo 6. Si uno ve a uno en falta, primero tiene que examinarse para saber qué está haciendo y poder corregir a la otra persona. Entonces, me parece que ese es un aspecto y que puede ser un punto ciego en la vida de una persona. Excelente, excelente. Bien, la otra pregunta es, ¿cómo vivir nuestra esperanza en medio de una iglesia que descuida la centralidad de Cristo? ¿Cómo vivir nuestra esperanza en medio de una iglesia que descuida la centralidad de Cristo? El campeón del mundo. Nunca mi contexto justifica que yo no pueda vivir algo a la luz de la palabra de Dios. ¿Va a ser más difícil? Probablemente. Quizás tengas que irte de ese lugar a la luz de todo lo que dijeron, probablemente. Pero yo no puedo justificar mi falta de esperanza por el contexto o las circunstancias en las que estoy viviendo. Y aquí tenemos otra vez lo que decía Ricardo hace un momento, en el sentido de que nosotros podemos ser parte de la solución de ese problema y conversar con el liderazgo de la iglesia y decir, me parece que tal vez Cristo debe ser más evidente aquí, porque no es que obviamente una iglesia que no tiene a Cristo no es una iglesia cristiana. Yo me imagino que debe ser un asunto de énfasis cuando esa persona habla de eso, de que Cristo no es tan central. A veces nosotros nos divorciamos psicológicamente de la iglesia como si nosotros no fuéramos la iglesia. Yo escucho creyentes decir, es que la iglesia, ¿y tú eres miembro de dónde? Siempre recuerdo esa historia de, ¿verdad? El individuo que está sentado en un parque y de repente llega un señor y se le sienta al lado, no se conocen, comienzan a hablar y al poco rato pasa una señora y él le comenta, ¿tú ves esa señora que está ahí? Me da una pena porque esa señora tiene un matrimonio súper desgraciado. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque yo soy su marido. Yo no puedo decir que esa señora tiene un matrimonio desgraciado. Es que yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces, si mi iglesia no tiene tal o cual cosa, yo tengo que preguntarme, ¿yo soy parte de la solución o tal vez soy parte del problema? Y comenzar a trabajar esas cosas. Y como dice Enrique, o sea, yo tengo que tener mi esperanza clara porque yo tengo mi Biblia. Y mientras tanto voy a orar y voy a hablar con el liderazgo y voy a tratar de ver cómo se puede corregir lo deficiente. Pero yo tengo que mantener mi esperanza en Jesús, independientemente de cualquier cosa. Quiero animar a algo. No hagan esto.
cuando vayan a animar a un pastor, no vayan y dígale, pastor, escucha a este pastor. Sino que usted estudia el tema, y eso le va a tomar tiempo, y no solamente estudiarlo, internalizarlo y poder tener el comunicarlo. Entonces eso le va a dar un tiempo para usted procesarlo, usted poder tener la capacidad de decir sus convicciones, porque no sería justo decir simplemente, vete y escucha sino que estás mostrando un respeto de que es algo que no simplemente escuchaste, sino que es algo que se ha convertido en una convicción en tu vida. Muy bien, última pregunta. ¿Cuál fue el consejo que más lo ayudó en sus primeros 5 años de ministerio pastoral? ¿Qué consejo darían hoy a nuevos pastores jóvenes? A mí me dieron uno que en verdad fue predica la palabra y discipula a hombres. Eso fue como que el enfoque de esos años. Predica la palabra y discipula a hombres. Yo escuché el consejo de un pastor que murió a los 101 años y no sé si eran 5 años que estaba en el ministerio, pero yo le pregunté, pastor George Black, era un misionero en Chile, y él me miró y me dijo 2 cosas: mis falencias y la fidelidad de Dios en todo mi ministerio. Nunca olvides que sos falible y que Dios siempre es fiel y va a sostenerte. Bueno, eso fue un buen consejo, corto pero real. Yo no recuerdo los primeros 5 años, pero oí tantos. Es que hace un poquito de tiempo. Hacen ya unas cuantas libras y unos cuantos cabellos atrás, pero sí recuerdo buenos consejos que me dieron cuando era un pastor joven. Y uno de ellos era recordar que cuando yo me acerco a la Escritura como creyente, no como pastor. Y eso siempre ha sido muy bueno para mí y es algo que nunca he olvidado hasta el día de hoy. No leer la Biblia para buscar sermones, sino para encontrarme con Dios y para escuchar su voz a través de su palabra. Yo soy un creyente común y corriente cuando me presento delante del Señor cada mañana. Yo no soy un pastor, yo soy un cristiano. Y recuerdo a un pastor de mucho tiempo en la fe, de hecho ya es un pastor retirado, pero él nos decía a un grupo de pastores más jóvenes que su identidad era cristiano, no pastor, su identidad primaria. Y él decía, recuerdo, si algún día me da una embolia y ya no puedo volver a predicar jamás y no puedo pararme en un púlpito jamás, ya no voy a poder ser predicador, pero sigo siendo cristiano. Y es tan hermoso recordar esa identidad primaria que todos nosotros tenemos. Somos cristianos. Y de hecho, hablábamos ahorita del abuso pastoral, y yo creo que en parte es porque olvidamos los pastores que somos ovejas. Y por eso es tan bueno tener una pluralidad de pastores donde haya hombres que nos pastoreen, porque nosotros necesitamos ser pastoreados también. Yo no tengo, aunque Greg me dio muchos consejos. En la era gregoriana de la iglesia. En la era gregoriana de la iglesia. Creo que la verdad, que 2 verdades que parecen muy simples, pero siempre me han sostenido. El mayor problema que yo tengo como pastor es mi propio pecado, mi corazón. Y la segunda, Dios es bueno y Él nos sostiene. Buenos consejos. Para no repetir, que lo primero que me vino a la mente era predicar y entrenar ancianos. Segundo, buscar la santidad. Pero en particular, mis primeros 5 años en el ministerio fue de capellán de un hospital. Y el pastor que me entrenó era sumamente dotado en el evangelismo. Increíble cómo podría tocar el evangelio en 3 segundos con cada persona con que hablaba. Y él siempre me decía a mí, cada vez que estás con un crédulo, intenta meter un gol. No importa si estás muy lejos de la cancha y parece que nunca va a entrar, pero di algo. Y tenía una habilidad
que una persona se queja de algo y dice, "Ay, las consecuencias de su pecado son terribles". Y sabes que no podrías creer la cantidad de veces que luego alguien comienza a llorar. Claro, o sea, muchos, qué raro, qué loco, ¿no? Pero yo me sorprendía de la cantidad de veces al simplemente ser fiel en decir algo al mundo incrédulo, de que allí es donde Dios obra, cuando hablamos de la palabra de Dios en las oportunidades que Él nos dé. Y soy terrible en eso. Dios me ayuda a ser más valiente, pero es un reto. Ha sido un reto esos 20 años desde que me lo dijo. Hay que ser un Messi. Hay que meter goles. Tenía que ser un argentino. Hay que meter. Si vamos a meter goles, hay que meter goles de ese tipo. Es la gracia de Dios que han tenido que aguantar a varios argentinos estos días. Yo simplemente quisiera agregar algunas cosas que para mí han sido muy importantes continuamente recordar. A nivel, pueden sonar pragmáticas, son prácticas, pero creo que son muy necesarias. Descansar. Los pastores somos propensos a descuidar el descanso que Dios quiere que nosotros tengamos. Así que el descanso es algo importante, que velemos por eso. Tenemos un cuerpo y claro, queremos para servir en esta vida corta y claro que queremos gastarnos por el Señor. Vemos ejemplos en la Escritura donde Pablo describe los efectos sobre su cuerpo de la entrega al ministerio. No estamos hablando de una vida perfectamente balanceada, pero sí vemos en Jesucristo con los discípulos que Él veía la importancia del descanso y debemos cuidar, debemos velar en nuestras vidas que estamos apartando tiempos para descansar, que estamos cuidando la cantidad de horas que dormimos. Recuerdo la historia de un profesor de seminario que estaba aconsejando a alguien que ya estaba en el ministerio y volvió para decir que quería dejar todo, quería abandonar el ministerio, estaba sumamente estresado y el profesor le preguntó acerca de sus hábitos de sueño y ahí se enteró que hacía semanas que no dormía. Por decisión, puede haber cuestiones de salud. Y entonces le dijo, vamos a hacer una cosa, volvé en 2 semanas, pero quiero que hagas esto, quiero que duermas, quiero que te tomas un tiempo para realmente descansar todas las noches y después hablamos. Volvió 2 semanas después y, no, todo bien, estoy bien ahora. Entonces el sueño, el descanso es algo que nosotros debemos reconocer nuestra limitación, que tenemos un cuerpo que no, tenemos límites. Y creo que a veces como pastores nos olvidamos de la importancia de eso. Tener una cita regular con tu esposa, seguí disfrutando el romanticismo con tu esposa de manera regular, cultivar esa relación. Después de tu relación con Jesucristo es la relación más importante. Si tenés hijos en casa, disfrútalos, jugá con ellos, apartá tiempos regulares para estar con ellos, deleitando de estar en su presencia, pastoreándolos. Pero el pastoreo va a venir justamente si ellos saben que vos estás disfrutando lo que ellos disfrutan. Así que otro consejo práctico, de sobre todas las cosas, Proverbios, me encanta el texto de Proverbios 4, de todas las cosas guardadas, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Nosotros debemos continuamente mirar dónde están nuestros afectos, estar atento a dónde están nuestros afectos, que el Señor Jesucristo sea nuestro mayor afecto. Así que algunos consejos prácticos que yo continuamente tengo que volver a esos para correr bien la carrera como pastor. Uno final ahí, ver a no hacer comparación pecaminosa, sinful comparison con otros pastores. Yo creo que eso es una tentación que es muy común. Hay gente que tienen diferentes dones y uno disfruta los dones que le ha dado esa gente. Hay gente que puede dormir menos y funcionan. Hay gente que son buenos escribiendo. Entonces, comparar con otros ministerios es muy peligroso, sino agradecer lo que Dios ha hecho en ti, en tu iglesia local y ser fiel dentro de ese contexto. Yo creo que es de suma importancia.
Y otro que yo creo que hace 30 años el peligro era los pastores entregarse al pastorado demasiado, pero ahora yo he visto como un poco una idolatría a la familia que pudiera ser como hasta no saludable. Y yo creo que no debe haber una competencia entre la familia y el ministerio, es algo que hacemos juntos. Es parte de lo que somos como familia, y ellos deben entender que lo más que tú amas estar con ellos, que cuando estás con ellos, yo digo a mis hijos, vamos a un lugar, y yo digo, ustedes cojan lo que quieran hacer el día. Mi entretenimiento es a la tarde vamos a sentarnos a cenar. Eso es lo que a mí, lo más importante para mí, lo más que disfruto. Que ellos no duden que tú disfrutas estar con ellos, pero que ellos sepan también que estamos en esto para entregarnos para la obra del Señor. Entonces hay una tensión en eso, de que queremos entregarnos para el Señor y queremos dedicar tiempo a nuestra familia. Entonces, ser sabio en cómo manejar eso. Muy bien, vamos a orar y culminar nuestro tiempo de panel. Ricardo, si podés orar y culminamos este tiempo. Bendito Dios, te damos tantas gracias que tú eres el perfecto en sabiduría. Te agradecemos tanto porque eres un Dios compasivo. Y te agradecemos, Señor, porque has puesto hombres pecadores redimidos para servir a tu iglesia. Pero te damos gracias por las ovejas que tú has dado a cada pastor, que tú las amas preciosamente, que las tienes en tus manos y que no las puede arrebatar nadie allí. Te agradecemos por tanto por tu iglesia. Te agradecemos porque tú estás edificando tu iglesia. Y Padre, queremos rogar que en nuestro andar, en esta vida imperfecta que llevamos, podamos recordar tu gracia y recordar también que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, más allá del significado y la implicación del texto, nosotros nos gozamos en que hay una senda por la cual podemos andar y pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar como Cristo y podamos valorar tu palabra, amarla de todo corazón. Podamos decir con el salmista, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaron tu ley, y que ella sea más importante que muchos despojos para nosotros. Nos regocijemos en ella cada día para que seamos hombres y mujeres como el salmista del Salmo 1. Gracias te damos por la iglesia, gracias por la palabra y gracias por la conferencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.